Un abrazo gigante para todos ustedes. Y el tema de hoy es bien inquietante por todas las situaciones que se están viendo de violencia y de abuso, de inseguridad aún dentro de las familias, en la empresa, en la escuela, que lo estamos viendo, que lo vemos crepitar y palpitar a todo momento. Y es necesario que ustedes tengan ilustración, porque mi pueblo perece por falta de conocimiento y la ignorancia de la ley nos sirve de excusa. Vamos a hablar de delitos sexuales y abuso sexual. Y ese tema tiene connotación el día de hoy, porque está a la orden del día. La violencia de toda índole contra la mujer, la violencia de toda índole contra los más débiles, los niños. Así que, sin más preámbulos, iniciamos, doctora Jenny, que la doctora Jenny, mi copartícipe en este ejercicio, va a ilustrarles conmigo todo lo que significa esto para ustedes. Así que vamos a hablar de abuso sexual y de delitos sexuales. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctora. Un abrazo grandote. Bueno, buenas tardes, apreciados televidentes. El tema de hoy necesito que lo hagamos de una forma muy atenta. Estén muy atentos en sus hogares, porque no solamente vamos a hablar de la violencia sexual, de los delitos, sino también de las rutas y de los síntomas. ¿Por qué? Porque resulta que a veces no tenemos en cuenta las señales que están dando nuestros niños, o incluso nosotros mismos podemos estar siendo violentados. No solamente vamos a hablar de la violencia sexual hacia los niños, sino cualquier tipo de persona, cualquier tipo de género. Entonces estén atentos, tomen nota para que tengan presente cuáles son esos síntomas. No sé si podemos arrancar de una vez, doctor, con las situaciones que se están presentando en el país por los abusos. Sí, hay abusos de toda índole, pero se utiliza muchísimo el cuerpo de la mujer y el cuerpo de los niños. Y precisamente en la ley colombiana se tipifican los delitos sexuales. Una serie de conductas que van contra la integridad de la persona humana. Y hablo de la persona humana porque no solamente la mujer puede ser víctima de delitos sexuales, sino también los hombres. Okay. Regularmente los niños y las niñas. Hoy que está en boga y que la agenda progresista está impulsando la pedofilia como un método y como un fin, hay que estar muy atentos frente a este tipo de comportamientos que van contra la integridad y contra los derechos fundamentales de nuestros niños y niñas, pero también de la mujer. Pero también conozco casos de hombres adultos que han sido abusados sexualmente. Es importante resaltar para toda nuestra apreciada audiencia que hay unas señales y unos síntomas muy claros que podemos detectar en los diferentes escenarios. Los docentes ya están entrenados y hay rutas específicas en los colegios para continuarlas, ¿no? Entonces tengan presente este punto. Los abusos en Colombia son unas cifras exorbitantes. Cada día se aumentan más los casos y cada día encontramos que no solamente los abusadores son personas externas, sino que en casi la mayoría de las veces son personas cercanas al núcleo familiar. El abusador siempre tiene unas características y regularmente conoce a la víctima, intimida a la víctima, amenaza a la víctima y llega hasta ella, en muchas ocasiones abusando de su posición en la familia. Cuando no es en la familia y es en otros escenarios, aprovecha su situación de poder, de persona que ejerce poder y que ejerce unos roles dentro de la sociedad en determinados escenarios y contextos para aprovecharse de su víctima,
Vemos los abusadores en los colegios, por ejemplo, en las universidades. Ha sido noticia continua, profesores que ejercen el abuso sexual sobre sus estudiantes, hombres y mujeres. Lo hemos visto en las noticias, pero hay mucha gente que calla, porque es una vergüenza muy grande poner en conocimiento de los familiares lo que se ha sufrido, y más si se es hombre. Claro. Pero por la estigmatización. Claro que hay un derecho a denunciar y a hacer los diferentes controles sobre este tipo de comportamientos, porque si no hacemos esos controles, entonces los abusadores van a seguir siendo perpetradores del delito. Y hay abusadores en serie, en todos los escenarios, lo vimos, y en todas las categorías. Vimos cantidades de personajes denunciados por abuso sexual pertenecientes a las diferentes iglesias. Iglesias protestantes, iglesias católicas, jerarcas de la iglesia, el silencio al interior de este tipo de conductas que no se denunciaron. Mire, yo he enfrentado situaciones muy interesantes, donde personas que han sido víctimas de abuso sexual por parte de un líder religioso me han ido a preguntar, y yo le he dicho: no, ponga esto en su contexto, es un delito y estamos obligados a denunciar el delito. Y tengo una pregunta puntual sobre eso. Ahora desarrollamos bien el tema que les había dicho, pero tengo una inquietud bastante grande sobre eso, porque yo atiendo pacientes que han sido abusados en su infancia y el abusador sigue vivo. Entonces nunca tomaron una ruta, no sabían, por temor, porque era una persona con un cargo importante, por esas figuras de poder de las que habla el doctor Gilmar, porque era una persona cercana y sentían vergüenza, o porque los acallaron, y esa persona está yendo a terapia a ejercer un proceso de reparación de su psicología. Pero yo pregunto, ¿esa persona se puede denunciar a un doctor Gilmar? Fíjense que por eso hablaba de los controles. Okay. Hay un control social, hay un control político y un control jurídico. Hay conductas las cuales, si no se ejercen las acciones en tiempo oportuno, estas prescriben. Hay delitos, sobre todo delitos sexuales contra menores, ya no tienen prescripción, se puede denunciar en cualquier tiempo. Pero personas, hasta que se sancionó la ley, eso fue en el último año del presidente anterior, esas personas que dejaron pasar más del tiempo establecido en la ley para la prescripción de ciertas conductas, por ejemplo, el acceso carnal abusivo que tiene una pena hasta de 20 años, si se pasaron los 20 años, la defensa del perpetrador o presunto abusador podrá excepcionar la figura de la prescripción. Esa figura de la prescripción le permite salirse con la suya, pero existe el control social, y es que la denuncia social se puede hacer con esos elementos que la persona tiene y poner en evidencia ese acto de maldad, denunciar. Hay muchas personas que ya no pueden hacer nada frente al perpetrador de un acto de violación, pero los expusieron públicamente. Y por lo menos se sintió que hubo un proceso de reparación para esa persona, que se evolucionó ese daño, que se evolucionó esa violación. En casos en los cuales ha habido participación de jerarcas de la iglesia o sacerdotes, las víctimas han pedido reparación, no solamente la pena y el proceso penal y la vergüenza que sufre el perpetrador, que se le demuestre el hecho delictual, sino que ha habido casos en los cuales ha habido o se ha dado la reparación integral económica de la víctima, que se lo tiene bien merecido, porque la persona que es víctima del delito sexual
no se repara fácilmente. Conozco muchos casos en que las personas, su dolor es tan grande que no pueden reconstruir su vida emocional, no pueden tener una pareja, y si tienen la pareja sufren mucho y sus acercamientos son frustrados. Por ejemplo, conocí el caso de una niña que fue abusada sexualmente por su padre durante muchísimos años. Su padre murió y cuando ella se casó, ella miraba en el esposo la figura del padre, y entonces no podía tener una vida sexual normal y tuvo que acudir a la consulta psicológica. Y además de esto, su trauma fue tan grande que ella terminó divorciada. Porque su esposo, a pesar de que trató de comprenderla y procesar lo que le ocurrió, no se aguantó, que ella siempre lo acusaba de acoso sexual a él, porque ella no quería tener una vida sexual de pareja. Mira el daño tan terrible. Su esposa lo acusaba de acoso sexual cuando él quería consolidar su relación amorosa, entre otras cosas, porque uno de los fines del matrimonio es las relaciones sexuales. Y entonces, si uno quiere y el otro no, ese fin del matrimonio no se puede dar. Y si el que quiere le ruega, la toca, y entonces la otra considera que es un acoso sexual y podría ser acoso sexual, estamos frente a una figura en la cual el acosador sexual, que sería el esposo, estaría incurso en un delito que se llama acoso sexual, que está tipificado en nuestra legislación colombiana y que da 3 años de prisión, de 1 a 3 años de prisión. Porque ambos tienen que estar de acuerdo. Porque ambos tienen que consensuar. Pero si una de las partes de la relación marital o matrimonial no quiere tener relaciones sexuales, y eso es una situación de carácter permanente, sistemática, la otra persona se cansa, claro, porque no se está cumpliendo con los fines de la pareja, que es cohabitar juntos. Cohabitar no solamente es vivir en el mismo lugar, sino tener relaciones sexuales, y si no se presenta eso, hay una frustración en el otro. El daño tan fuerte que le hizo o que recibió esa niña y que le hizo su propio papá, la llevó a ella a pedir el divorcio, y a él también. Y pudimos ayudarles, porque él me decía, era un hombre bueno, y me decía: mire, yo llevo 7 años y en los 7 años hemos tenido 5 relaciones sexuales y ahí hubo un hijo, y siempre se negaba, porque había una fijación de ella sobre él y lo asociaba al papá que le hizo ese daño tan horrible. Pero es que, doctor, el daño psíquico que queda para una persona que fue abusada en la infancia es un daño muy fuerte, y se necesita, depende de los recursos psicológicos personales, asimismo se demora el proceso. Yo atiendo pacientes que fueron abusados en su infancia casi que por toda la familia. Tengo unos casos aberrantes, muy difíciles de procesar, donde la misma madre sabía de los abusos, pero callaba porque era una persona pues también con cierto daño psicológico, o con cierto invisibilizaba todo este tipo de abuso, y por un plato de comida, porque el abusador era el padre, era el esposo, y el que llevaba la comida a la casa, y la señora no gestionaba nada, tenía un muy bajo perfil, un bajo concepto de sí misma, una pobreza extrema. Entonces ella sabía que él abusaba a sus hijos e incluso los mandaba, pero por no tener ella ese carácter y ese temple, ella aceptaba que el padre violara a sus hijas. Y así pasaron muchos años, hasta que una de las niñas cumplió 13 años y comentó esta situación en su plantel educativo. Gracias a Dios por estos planteles educativos que tienen las rutas claras, se activaron esa ruta con el ICBF, pero esta persona que viene a mí ya es una adulta,
y tiene los mismos problemas para relacionarse sexualmente, no solamente con la pareja, sino que aparte de eso, cuando ve personas que físicamente tienen la apariencia o la misma raza de su padre, los aborrece y ejerce un rechazo impresionante y los degrada y dice, ese es porque ella tiene un síndrome de estrés postraumático y tiene un daño psíquico sin resolver. Actualmente va evolucionando bien, pero este proceso no depende tanto del terapeuta, del psicólogo, sino de los recursos personales y cómo va dando el paso a paso para resolver ese daño y esa secuela tan grande que queda en las personas. Pero yo quiero hablar de los síntomas, porque devolvámonos un poquito para que nuestros televidentes tengan herramientas de cuáles son algunos síntomas que se presentan, porque los niños más abusados son en la etapa escolar. Entonces hay unos síntomas característicos que ustedes tienen que empezar a leer, y uno de ellos es la encopresis, la enuresis, que es el no contener esfínteres, o que la ropa interior del niño aparezca manchadita de heces fecales, que el niño tenga un retraimiento diferente, que el niño empiece a presentar conductas o esté hipersexualizado, entonces empieza a tener unos comportamientos sexualizados en sus escenarios escolares, con sus compañeritos o incluso con sus familiares niños cercanos, o que el niño empiece a tener una conducta muy agresiva y de rebeldía, o empiezan a tener como insomnio. Porque esto no solamente, también hay una afectación psicobiológica, ¿no? Está comprobado que los niños que han sido abusados en su infancia, su desarrollo se puede disminuir y que la parte comportamental también se ve afectada. Es una realidad que tenemos enfrente cientos de niños abusados, y cuando pensamos en los síntomas, tenemos que decirle a la gente qué es el abuso sexual y qué tipos de abuso sexual hay. Para empezar, digámosle a la gente que en Colombia se tipifica el acceso carnal violento con menor de 14 años. Ese tipo de conducta es una conducta criminal de alta raigambre, que tiene la mayor sanción social y moral. Un menor de 14 años no está en capacidad de comprender la sexualidad en su dimensión plena. Por más que se diga que la niña o el niño consintieron la relación sexual, ellos no tienen poder para emitir consensuada y libremente esa voluntad. Entonces allí estamos frente a una conducta muy grande que agrava el comportamiento del perpetrador. Esto es que una niña de menor de 14 años no puede tener relaciones sexuales porque no las comprende, así las tenga, así ella diga que quiere, así diga que lo quiso, que se fue detrás de él porque sentía mucho amor. No, señor. En Colombia la ley define de manera clara que los menores de 14 años no comprenden el tema de la sexualidad, por lo tanto no son libres para emitir el concepto sexual, el consentimiento sexual. Así que el solo hecho de tener relaciones sexuales con una persona menor de 14 años ya convierte al individuo o a la individua en un actor sexual, perpetrador del delito de acceso carnal abusivo, que es distinto del acceso carnal violento, para que lo tomen en cuenta, como el caso aquel de la niña de la etnia Embera Chamí, que fue abusada por varios soldados. Nosotros queremos al ejército de Colombia, pero un grupito de soldados que no son el ejército de Colombia, no lo representa, que no lo representa, abusaron de una indígena, abusaron sexualmente de ella, la accedieron carnalmente y la fiscalía calificó el hecho solo como abuso sexual.
yendo en contra de los derechos de esa niña mujer, sin aplicar el enfoque de género que se debe aplicar en este tipo de conductas, porque ahí hubo un acceso carnal violento, agravado en todos sus agravantes, porque fueron muchos los perpetradores. Eso la cogieron en fila india y la accedieron carnalmente, animales, bestias, porque el acto sexual debe ser el fruto de la relación, del consentimiento. Y nosotros los que somos espirituales, que creemos en el Dios de la vida, del amor, no debe ser un acto bestial. No es coger a un perro cogiendo una perrita en calor, y más una perrita pequeñita, recién prácticamente creciendo, que es lo que ha pasado en situaciones donde hay este tipo de comportamientos, como el que estoy subrayando, donde la fiscalía se equivoca gravemente en la imputación. Por eso hay que ser sabios y buscar las rutas, como dice la doctora Jenny. Y aquí yo quiero hacer una aclaración cuando usted dice, doctor, que un menor de edad de 14 años todavía no tiene un desarrollo psicológico, no tiene una vivencia experiencial, o sea, está en proceso de desarrollo en su parte psicológica, en su parte de aprendizaje social. Imagínense que hay personas adultas que tienen algún tipo de trastorno y entonces pueden tener 23, 27 años, pero tienen el desarrollo cognitivo de un niño de 9 años. En estos casos también es especial y es diferente este tipo de procesos, pero yo quiero hablar con respecto a, o sea, dejan a los niños menores de 14 años, pero es que para mí, independiente, hay chicos de 14, 15, 16, 17 años que todavía tampoco tienen un desarrollo, aunque la ley no lo tipifica. Entonces yo veo, por ejemplo, personas de 30 años, caballeros o mujeres, porque también tengo un caso de una mujer de 38 años, que el novio tiene 15 años, pero la familia lo aprueba por la cuestión económica, ¿no? Por el control por parte del dinero. Entonces aceptan esto y este chico de 15 años lleva una vida como si fuera una persona adulta y entonces entra en una fase depresiva y en una fase donde él mismo ni sabe ya lo que quiere, y entonces empieza a decir que no solamente le gustan las chicas sino también los chicos. ¿Por qué? Porque empiezan unas alteraciones psicobiológicas en él y unos comportamientos atípicos, porque está teniendo una vida atípica, está viviendo cosas fuera del contexto regular y normal, que en los casos de las personas que somos creyentes entendemos y sabemos que ese no es el tiempo para estar teniendo este tipo de relaciones y este tipo de actividad sexual a tan temprana edad. Entonces, si nosotros no somos conscientes de eso y empezamos a naturalizar, o por unos pesos, porque queremos el dinero fácil, entonces mi hijo es guapo, mi hija es linda, entonces se la voy a entregar a este hombre mucho mayor pensando que no va a haber una afectación y que no va a pasar nada, pues déjeme decirle que estamos bastante equivocados. Y cuando hablamos de el acceso carnal con menor de 14 años, ahí siempre se va a producir el delito. Sí. Ahora, si el acceso carnal es violento, es súper agravadísimo. Y por el hecho de ser menores, ya agravada la situación. Y aumenta los años de pena. Y entonces, cuando ya es mayor de 14 años, si la persona consiente, entonces no hay delito. Pero si la persona no consiente y sigue siendo menor de edad, hay delito. Hay delito. Entonces, para que lo tengamos claro. Ahora, si la persona es mayor de edad y es puesta en condiciones de inferioridad, hay agravamiento. Y condiciones de inferioridad para accederla carnalmente. Por ejemplo, un amigo suyo la invita a tomar licor y, abusando de esa situación, la abusa carnalmente. Usted no quería eso. Usted tiene que consentir el acto.
Porque si usted no consiente el acto, así usted con el licor, con el vino, se haya relajado, él la agarró, la sedujo, borracha, ahí hay acto sexual, ahí hay abuso carnal. Y tengo un ejemplo claro de ese donde en una chica X está en su proceso de especialización de su carrera ya adulta, con personas adultas, entonces se reúnen para hacer un estudio que tenían de un trabajo para entregar. Se reúnen en el apartamento de uno de los compañeros, ella era la única mujer y eran cinco jóvenes entre los 22 y 28 años, ella tenía 23 años en ese tiempo y ellos la usan. Entonces ella me llega a la consulta, estoy contando este testimonio aunque no doy el nombre porque ella misma me lo pidió, y llega ella y dice que ella cuando se despierta el otro día se encuentra en la habitación desnuda y ve que todos están ahí haciendo colecho. Entonces ella no entiende qué pasó, dice que tiene una laguna mental y que lo último que se acuerda es que ella se estaba tomando un vodka, que le pasaron un vodka con un juguito de naranja, solo eso. Entonces ella dice, yo sé que yo no me voy a poner en esta fase de que pierdo el sentido de la realidad solo por tomarme un vodka, y se va avergonzada a su casa, no le dice a nadie. Termina el semestre y estos 5 chicos empiezan a regar en su universidad esta situación, incluso con fotografías, y ella por vergüenza no termina la especialización. Una maldad impresionante. Y eso se da mucho porque hemos tenido esos casos, muchísimo. ¿Recuerdas un caso que tuviste con nosotros de una chica de una universidad prestigiosa que le pasó una cosa similar? Terrible. Esa chica quedó destruida completamente. Pero hay otros casos, para que ustedes estén atentos, ustedes que son padres y madres, para que hablen con sus hijos, que no se metan en ese tipo de situaciones. Es decir, lo que tú estás contando ahorita, los muchachos en el taller estudiando para un examen, se toman un vino, hay muchos hombres, hay una mujer y mira cómo la usan. Pero es que mire, doctor, mire cómo... Que enseñarle a los hombres, a nuestros hombres, a respetar, a amar a las mujeres de verdad, a respetarlas, a que ellas consientan lo que quieren de la vida y a impedir que otros les vayan a hacer un daño como el que me estás contando, porque eso fue una villanía. Es decir, habían 5 hombres y ninguno fue capaz de defender y proteger a esa mujer vulnerable. Es decir, la pusieron en estado de vulnerabilidad, la pusieron inconsciente. Eso es un crimen gigantesco. Y ahí se perdieron las pruebas, se perdió todo, porque si ella sale de ese sitio, de ese espacio, y va y socializa esa información o la comunica a su familia, hombre, pues por eso tenemos que saber las rutas. Otra cosa muy importante, doctor y televidentes, todos los profesionales del área de la salud debemos estar certificados por la Secretaría de Salud de su departamento por delitos sexuales. Atención a víctimas de violencia sexual. Eso incluye a todos los trabajadores de la salud, odontólogos, jefes de enfermeras, médicos, psicólogos, hasta los de laboratorio. Entonces, todos tenemos que tener esa certificación, trabajemos en una entidad o de forma privada. ¿Por qué, doctor y televidentes? Porque tenemos que saber activar la ruta en el mismo instante en el que llegue esa persona. No importa si su entidad es privada o es pública, si una persona llega ahí con indicios de abuso sexual, usted lo debe atender, porque si no se enfrenta a sanciones. Ahora bien, sí, claro, es un hecho grave que el profesional de la salud que conoció de una conducta de esta naturaleza omita el deber de reportar esa situación. Y entonces la ruta se debe iniciar, debe despegar,
Cuando se trata de menores se trabaja con bienestar familiar. Cuando se trata de adultos, la Fiscalía General de la Nación. O puede ir incluso a la casa de justicia más cercana, que ellos ahí le hacen el puente con la fiscalía. Exactamente, entonces ese tipo de delitos no se deben conestar y se deben sancionar de la manera más fuerte que se pueda. Ahora bien, hay otra cosa para que tengan en cuenta, y es las falsas denuncias de delitos sexuales por parte de mujeres y de personas vengativas frente a la pareja que ya no quiso vivir con ellos, o sencillamente porque quieren hacerle un daño a otra persona. O vengarse. Vengarse, claro. Y nosotros los hemos conocido y hemos podido ayudarle a salir a esas víctimas de falsas acusaciones, falsas imputaciones. En Antioquia se hizo un trabajo de investigación sobre falsas denuncias de delitos sexuales y el porcentaje era gigantesco y la cantidad de personas que resultaron siendo condenadas por delitos sexuales que no habían cometido era gigantesca, para después el Estado tener que reconocer y pagar indemnizaciones a las víctimas de esas falsas denuncias, de pronto por las malas investigaciones, de pronto porque cuando se denuncia un delito sexual ya se cree que el perpetrador presunto ya está condenado, y entonces las organizaciones de salud con que cuenta medicina legal no son rigurosos en la investigación. Usted recuerda uno de los casos que tuvimos, donde los psicólogos forenses hicieron unos análisis prácticamente copia y pegue. Erróneos completamente, y no tenían las pesquisas ni tampoco tenían esa cantidad de pruebas que son científicas y que son homologadas para que nosotros hagamos la intervención con esos niños. Hay muchos, se pueden conseguir muñecos, se puede hacer test de dibujos, o sea, uno primero revisa cómo se facilita para ese niño o esa niña usada para acercarnos, es el rapport, o sea, romper esa barrera para acercarnos a ese niño, imagínese, pero no lo hicieron. Imagínese usted que esos psicólogos forenses no utilizaron la técnica de pensamiento complejo que debe asistir a este tipo de profesionales el día de hoy para llegar al meollo del asunto y dar claridad al juez de la República, porque el juez está ciego entre comillas y cree lo que el perito le dice, lo que el experto le dice. Pero si el experto es experto en papeles, pero no es experto en la realidad y no utiliza las técnicas de investigación científicas correctas ni de elucubración raciocinal del pensamiento que debe surgir, pensamiento complejo sobre el análisis de la prueba que se le pone de presente, entonces va a darle unos elementos al juez que no son compatibles con la realidad. Y cuando nosotros utilizamos el análisis de psicólogos forenses particulares, esos nos dieron a nosotros elementos para corroborar que los psicólogos del sistema de medicina legal estaban completamente equivocados. Erróneos. Y doctor, mire lo importante, para mí es crucial que cada persona en su labor, una persona comprometida con su profesión, porque eso de pegar, copiar está muy de moda. Hoy en día les da pereza seguir los parámetros, no, qué pereza, pues si el otro psicólogo ya dijo que era un abuso, yo también digo que es un abuso. Y el cuento es que todos repiten lo mismo. Todos repiten lo mismo y se ve. Miren lo que pasa, cuando a mí me llega un caso de abuso y está en el proceso, y entonces la gente suele andar con un mamotreto así de documentos, entonces yo le digo, guarde esos documentos, yo quiero hacer mi propio análisis, o sea, no quiero que toda esa cantidad de
lecturas que usted trae de otros forenses, de otros psicólogos, a mí me robe como la perspectiva de lo que yo voy a hacer, entonces yo empiezo de cero. Te contaminan tu percepción Total. científica del asunto que se te ha puesto Total. en conocimiento, y ahí falta a la ética el profesional que no observa de manera directa y a partir de allí saca sus propias conclusiones, sino que se basa en los estudios de otros para no profundizar y para no darse cuenta. Recuerda pues un caso que tuvimos muy interesante donde fue víctima de una falsa denuncia por actos sexuales abusivos sobre su propia hija, y cuando miramos el relato de la niña, Okay, ya recuerdo. nos dimos cuenta cómo un científico que debe ser un forense con 5 dedos de frente no era capaz de discernir que la niña estaba fantaseando, inducida por la perversa manipulación de su mamá y su padrastro, que querían destruir al papá. Y no solamente al papá, sino a toda su familia. Y metieron a la cárcel al papá, al abuelo, iban a meter a la abuela y al amigo del papá. Eso fue una cosa terrible. Entonces, en cualquier situación en que usted se encuentre, primero sea honesto. Si usted sabe que hay un abuso sexual real, denuncie, siga las rutas. Pero si usted está siendo víctima de una falsa imputación, de una falsa acusación de ese tipo de delito, entonces usted busque también el apoyo científico que podemos darle nosotros desde nuestro despacho legal. Yo creo que uno se da cuenta, usted, doctor, sabe con las personas que usted se graduó, que estudió, cuáles eran los que eran estudiosos, uno sabe. Entonces, parece una broma, yo era un poco pesada, haciendo bromas pesadas a veces, eso ya se me ha quitado, Dios me lo ha quitado, creo. Entonces, yo les decía a algunas compañeras con las que estudiaba, yo, decime dónde vas a poner el consultorio para nunca mandarte un paciente. Tengan cuidado a qué profesionales ustedes acuden, porque es que se van donde los que son el relax, todo chévere, yo no investigo. Entonces, si un niño viene con un diagnóstico, por ejemplo, de autismo, y no es un autismo, sino que de pronto es un Asperger o es algo otro tipo de diagnóstico, usted lo va a intervenir mal, porque no está siguiendo los parámetros que debe seguir. Lo mismo pasa con los abusos sexuales. Si usted no usa todas las herramientas científicas que se nos proporcionan, y porque le da pereza, porque no entendió, porque no la tengo, y entonces viene un diagnóstico abuso sexual, y entonces usted no le hace la pertinente evaluación a ese niño, a esa niña, o a esa mujer, o a ese hombre, usted va a cometer un error y puede incluso estar involucrando a una persona inocente en un acto terrible que él no cometió. Efectivamente, yo recuerdo ese caso al que nos estamos refiriendo, cómo la persona ya venía condenada, ¿te acuerdas? Claro. Y la familia preocupada. Y entonces cuando le llevan a la psicóloga el caso, y ella me busca inmediatamente porque ese caso me llega a través tuyo, y entonces ellos investigan sobre mí y se dan cuenta que había un potencial muy fuerte allí. Ellos habían pagado primero mucho dinero, habían contratado a un abogado famoso, profesor universitario. Eso no lo hacía experto. Y recuerdo que con solo ver el expediente y con solo leer, yo te dije, aquí hay un falso positivo, aquí hay unas falsas imputaciones y este pobre hombre está condenado. Cuando yo empecé a leer y empecé a ver esas desproporciones, cómo la niña iba conduciendo y haciendo una narrativa que no correspondía realmente a su edad. Tenía un discurso aprendido. Tenía un discurso aprendido. Yo decía, ¿y dónde estuvieron los médicos forenses de medicina legal?
¿Qué fue lo que hicieron? ¿Cómo vulneraron a este pobre hombre que era un buen papá? ¿Y cómo le destruyeron la vida? Porque a ese hombre, ¿sabe qué le pasó? Lo iban a quemar vivo en la cárcel. Ay, no. Y después en la Corte Suprema de Justicia, la Corte lo exonera. Fabuloso. Pero ya había pasado muchos malos momentos y ya había muchas estado preso situaciones, muchos años. y ya le habían dañado su imagen, su vida. Y su vida, sí, prácticamente. y cuando llegó a donde nosotros pudimos reorientar completamente la vida de este hombre con el trabajo que se hizo. Y luego eso subió a la Corte. Y allá la Corte se cayó porque era una injusticia de tamaño gigante. Porque mi pueblo perece. Por falta de conocimiento. Y la ignorancia de la ley no sirve de excusa, por eso es que existe Justicia para Todos con Gilmar Tafur, y usted puede contar con nosotros. Un equipo multidisciplinario donde hay profesionales en todas las especialidades. Comprometidos, porque el que no está comprometido no está en el equipo. Trabajamos para Dios primero, o sea, no podemos no comprometernos porque a Él tenemos que rendir cuentas. Y recuerdan ustedes que hemos hablado de derechos humanos, y la defensa justa de la verdad es la defensa de los derechos humanos, porque cuando no se utilizan los procesos debidos, se violentan los derechos humanos. Por eso, cuando yo veo que una causa es manifiestamente injusta, yo no la admito. Ni dejo que el equipo la admita, ¿no? En este caso no nos metemos. Y a mí me han buscado para cosas muy controversiales, cosas muy torcidas, y le digo no. Y en casos muy difíciles como el que acabamos de hablar, cualquier abogado que lo viera diría: aquí no hay nada que hacer, esto está perdido. Y nosotros le dijimos sí, porque vimos una injusticia de tamaño mayor, y las injusticias hay que controvertirlas. Hay que pelearlas hasta el final. Ahí están las cortes colombianas, están las cortes internacionales, están los tribunales administrativos, están los órganos de control. Los órganos de control, las contralorías, las procuradurías, la fiscalía, donde se puede hacer el control jurídico, el control social y el control político. Está la prensa. Nosotros ahora hacemos prensa para denunciar el pecado social y la injusticia. Les anuncio que la doctora Jenny Orejuela es ahora la directora de nuestro canal de televisión Justicia para Todos, Prensa Libre. Y entonces, tenemos cosas maravillosas. Y tenemos radio para ustedes también. Entonces nos da mucha alegría poder hacer control social y poder decirle a la gente que hay que denunciar el pecado social que se traduce en injusticia, en maldad, en violación de los derechos humanos, que hay que denunciar los delitos, que hay que ayudarle a la gente. Y hay que dejar el temor. Sí, porque los perversos intimidan con el temor, pero hay un Dios muy grande que es nuestro guardador, que es nuestro protector, que es el que nos libra del enemigo oculto y malo. Y hay de aquel que quiera hacernos daño, dice la palabra, que vendrán para mí por un camino, pero huirán por 7, y que el hoyo que cavaron para mí será su propio hueco. Y eso es lo que yo he visto, hemos visto. Total. La mano del Señor, que manda a sus ángeles ejecutores de su palabra a poner en cintura a todos estos perversos, corruptos hijos del mal. Total. Y entonces siempre confiamos en esa protección divina, en los ángeles de Dios, como nos cuida, como nos guardan en todos nuestros caminos para que nuestro pie no tropiece. Y somos tropezaderos para los corruptos, los perversos. Saben que una de mis oraciones de madrugada al Señor de la vida es que desnude la corrupción y la maldad que hay en Colombia, y es lo que estamos viendo. Y lo que necesitamos urgente. Están saliendo a la luz pública de todas
las corrientes políticas, esos corruptos que se han robado este país nuestro, que amamos tanto, pero que está en una situación delicada y que tenemos que orar mucho por la nación, mucho por Colombia. Recuerden ustedes que mi pueblo perece por falta de conocimiento, y la invitación es que todos nos volquemos nuevamente al Dios de la vida, pedir por esta nación, pedir por unos gobernantes nuevos, no indiferentes al tema de la corrupción, de la inseguridad, de la violencia, de la crisis económica que se ha gestado en medio de este maremágnum de situaciones que presentan como buenas pero que son malas. No, necesitamos que el Dios de la vida se empodere de cada uno de ustedes. Compartamos el mensaje de este programa. Pónganlos en sus redes porque es informativo y salva vidas y salva bienestar y promueve equidad, igualdad, promueve vida. Por ningún motivo dejen de compartir en sus redes sociales Justicia para Todos con Gilmar Tafur y sus abogados asociados. Cuando ustedes vayan a buscar temas que les interesen, busquen el tema. Y por ejemplo, aparece. Hoy vimos delitos sexuales, Justicia para Todos, Gilmar Tafur, así lo van a encontrar. Y hace 8 días. O pueden encontrar delitos sexuales, Gilmar Tafur. Y violación a los derechos humanos. Hace 8 días, violación a los derechos humanos. Entonces, búsquenlo por el tema que estén buscando, compártanlo, multiplíquenlo. Recuerden que Gilmar Tafur, abogados asociados, son 17 profesionales del derecho expertos en las diferentes áreas, con personajes tan especiales y tan doctos como la doctora Jenny Orejuela, psicóloga, neuróloga y forense, con personajes como médicos forenses, médicos laborales. Aquí tuvimos al doctor Harold cuando iniciamos. No ha vuelto el doctor Harold, pero médicos laborales, arquitectos, topógrafos, ingenieros topógrafos, calculistas, contadores, financieros, todo lo que necesitamos de apoyo para el manejo de la prueba, porque los juicios se ganan es probando. Y tenemos en el equipo gente joven, pero también gente madura, con mucha experiencia. De hecho, el suscrito tiene más de 40 años de experiencia. Yo creí que iba a decir la edad, ya nos puso el Señor es bueno y me ha rejuvenecido como las águilas, porque Él es bueno, pero esa experiencia no tiene precio. Para nada. El Señor es bueno, el Señor es grande, el Señor es misericordioso. Entonces, sigamos con los delitos sexuales. Fíjese, doctora, que hay inducción a la prostitución, para que ustedes tengan cuidado y vigilen la conducta de sus hijos, de sus hijas. Muchas de ellas son inducidas a la prostitución por proxenetas. Tengan cuidado, hombres o mujeres, porque cuando en las casas hay falencias económicas, está habiendo un movimiento promovido por las redes, donde vemos todos estos influencers, que para mí deberían cambiarle ese nombre de influencer. O sea, influencers son las personas que aportan algo positivo y que siempre son parte de la solución, pero no los que promueven que ganen mucho poder económico o cualquier dinero por la venta o exhibición de su cuerpo, o porque tengan relaciones. Aún los mismos padres están abusando de sus hijos por la webcam y piensan que no es un delito. ¿Cómo les parece que es un delito? Explíquenos. El exhibicionismo, claro, es un delito. Okay. Podrían ser actos sexuales abusivos. Podría ser pornografía infantil. Delitos estos de los cuales deben tener conciencia, no solamente por la pena que les puede generar, sino porque se trata de sus hijos, se trata de menores, se trata de niños a los que hay que proteger. Y el daño psicológico que queda. Tomar conciencia de que el dinero no es la solución tampoco a cualquier precio,
porque se cambió la cultura, hay una cultura de avaricia, hay una cultura de maldad, hay una cultura de enriquecimiento ilícito. Y ganar dinero rápido, exacto, esa mentalidad de ganar dinero rápido, eso no es bueno. Es bueno que la gente salga adelante, pero debe haber trabajo, debe haber estudio, debe haber honestidad, debe haber ética en las cosas, porque usted puede tener todos los méritos, pero si le quita la ética no queda nada. Entonces, la recomendación, la lección es que volvamos a los principios, volvamos a la ética, volvamos a la Biblia, volvamos a los valores, volvamos a la fe. La gente piensa que tener éxito es tener dinero. Eso no lo da Dios, eso son las añadiduras, pero tener éxito es usted estar en paz primero con Dios y consigo mismo, y si usted no es un influencer y lo conoce media humanidad, no importa, usted impacte positivamente en su casa, vele por sus hijitos, vele por su familia, dé un buen ejemplo, eso es ya tener éxito. Para mí tener éxito es usted acostarse todos los días tranquilo, con el alma en paz, diciendo a cuántas personas impacté positivamente hoy, a cuántos logré ayudar. Eso que tú dices es muy cierto. Todos los días tenemos una misión de impactar positivamente esta sociedad. La sociedad está enferma, está en un SOS, y está así porque se alejaron los papás de Dios. Y los papás pues se olvidaron de la crianza correcta de sus hijos. Pensaron que se compensaba la falta del papá o la mamá al cuidado de los hijos con cosas materiales, y ahí tenemos muchachos vacíos, con cuartos llenos de tecnología, pero abandonados, que se quieren volver ricos de la noche a la mañana sin esfuerzo, sin trabajo, y el futuro de estas generaciones que vienen es incierto. Estas generaciones que vienen sin Dios no tienen futuro. Por eso nuestra cruzada debe ser volvernos todos al Dios de la vida. El progresismo, en su concepción de lo social y lo político, no es la alternativa. La ideología de género no es una respuesta a la necesidad del hombre. El amor, Dios, la familia son la respuesta. La libertad como derecho fundamental, el respeto a la dignidad humana, el desarrollo, sí, el progresismo, sí, pero de los derechos y las garantías sociales, de la democracia, de la prensa libre que garantizan la democracia, del derecho a la vida, a la vida digna, a la vivienda digna, del derecho a la educación en condiciones. Y no al adoctrinamiento, porque esa es otra. Están adoctrinando a nuestros hijos en los colegios, y eso me parece un atropello muy delicado. Eso también. Sí, el adoctrinamiento en agendas que no nos pertenecen. Para nada. En la Agenda 2030, sí, distorsionando del camino correcto, de la vida correcta a los muchachos. Papás y mamás, vuelvan al orden, saquen ustedes sus Biblias, vuelvan a reunirse en la mesa con sus hijos, vuelvan a comer con ellos, vuelvan a mostrarles el camino. Sáquenlos de las habitaciones. Sáquenlos de las habitaciones, sáquenlos de la internet. Esto es Justicia para Todos con Gilmar Tafur y su equipo de abogados asociados, y con Jenny Orejuela, una reina en el conocimiento psicológico, neurológico y neuropsicología. Exactamente. El Señor los bendiga a todos. Bendiciones. Hasta luego. Yo sí dije, ve.